Bienvenidos a este espacio de reflexión. En esta ocasión nos acercamos a unas lecturas que nos invitan a contemplar la importancia de la familia y nuestra relación con Dios. Desde la historia del nacimiento y consagración de Samuel, pasando por la afirmación de que somos hijos e hijas amados de Dios, hasta el relato del joven Jesús en el templo, estas lecturas nos muestran cómo la vida familiar y nuestra identidad como hijos e hijas de Dios están entrelazadas en el plan divino. La familia es el espacio donde crecemos, donde nos formamos y a veces donde surgen desafíos y malentendidos. Sin embargo, también es el lugar donde podemos experimentar el amor de Dios y aprender a descubrir nuestro propósito. Los invito a reflexionar juntos sobre cómo estas lecturas iluminan nuestra relación con Dios, con nuestra familia y con nosotros mismos. En nuestra primera lectura encontramos el relato del nacimiento de Samuel, fruto de la ferviente oración y promesa de su madre, Ana. Ana, una mujer de profunda fe, había pedido a Dios un hijo en medio de su sufrimiento y esterilidad. Dios escuchó su súplica y le concedió a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Pero lo más significativo aquí es la actitud de Ana. No se aferra egoístamente al regalo recibido. Cumpliendo su promesa, lleva a Samuel al templo y lo consagra al Señor. Este acto de entrega nos recuerda que todo lo que somos y tenemos viene de Dios, y que lo mejor que podemos hacer con esos dones es ponerlos al servicio del Señor y de los demás. La historia de Samuel nos invita a preguntarnos: ¿reconocemos en nuestra vida los dones que Dios nos ha dado? ¿Estamos dispuestos a ofrecerlos a Él con generosidad, como lo hizo Ana? Nuestra vida misma, como la de Samuel, tiene un propósito divino que se despliega plenamente cuando la ponemos en manos de Dios. Y en nuestra segunda lectura, en este hermoso pasaje, San Juan nos recuerda una verdad fundamental. Somos hijos e hijas de Dios. No se trata de un título simbólico o figurativo, sino de una realidad profunda que transforma nuestra identidad. Dios, en su amor infinito, nos ha adoptado como sus hijos e hijas y nos ha hecho partícipes de su vida divina. San Juan nos invita a reflexionar sobre la dignidad que esto implica. Como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a vivir de acuerdo con esa identidad. Una vida de amor, fe y obediencia a sus mandamientos. Vivir como hijos e hijas de Dios no siempre es fácil. Requiere esfuerzo, coherencia y confianza del Espíritu Santo que habita en nosotros. Este pasaje también nos habla de esperanza. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo vemos tal cual es. Nuestra vida en la tierra es un camino hacia la plenitud de nuestra identidad. Algún día veremos a Dios cara a cara y nuestra filiación divina alcanzará su máximo esplendor. Hoy quizás nos podemos preguntar: ¿vivo consciente de mi dignidad como hijo o hija de Dios? ¿Refleja mi vida esa identidad en mis palabras, acciones y relaciones? Y finalmente, en el Evangelio de Lucas nos presenta un episodio lleno de significado: la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo. María y José, como toda familia, enfrentan un momento de angustia cuando pierden de vista a su hijo. Tras 3 días de búsqueda, lo encuentran en el templo, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Este relato nos muestra 2 cosas muy importantes. Primero, la humanidad de la Sagrada Familia. Incluso en la familia de Jesús, María y José experimentaron preocupaciones, malentendidos y desafíos. Y esto nos consuela, porque nos recuerda que nuestras familias, con sus imperfecciones y dificultades, también son amadas y acompañadas por Dios. Y segundo, la verdadera identidad de Jesús. Al decir: ¿por qué me buscaba? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Jesús revela su misión y su relación única con Dios Padre. Este momento es un anticipo de lo que será su vida, la dedicación total a cumplir la voluntad de su Padre celestial.
María y José no comprenden del todo sus palabras, pero María, como en otros momentos, guarda todo esto en su corazón. Y aquí encontramos una enseñanza valiosa. Cuando no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas, debemos, como María, conservarlo en nuestro corazón y meditarlo con fe y paciencia. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con nuestra familia. ¿Buscamos a Dios cuando sentimos que lo hemos perdido en nuestra vida cotidiana? ¿Estamos realmente abiertos a descubrir la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos del todo? ¿Y cultivamos la escucha, el diálogo y la fe en nuestras familias, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia? Las lecturas de este domingo nos muestran que nuestra vida y nuestras relaciones familiares son un camino hacia Dios. Como Samuel, debemos reconocer que todo lo que somos es un don de Dios y ofrecerle lo mejor de nosotros. Como nos recuerda San Juan, nuestra divinidad como hijos e hijas de Dios debe guiar nuestra manera de vivir. Y como vemos en el Evangelio, en medio de malentendidos y dificultades, Dios siempre está presente, llamándonos a descubrir su plan y confiar en Él. Que en esta reflexión, en este video, nos ayude a valorar más nuestras familias y a fortalecer nuestra relación con Dios. Recordemos que Él siempre nos busca y nos espera. Que la Sagrada Familia nos inspire y nos acompañe en nuestro caminar diario. Cuando Jesús tenía solo 12 años, llegó el momento en que debía asumir las obligaciones de la ley. Por eso María y José lo llevaron con ellos a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y este es un momento clave en la vida de un niño judío, un paso significativo hacia la madurez religiosa y personal. Así como María y José ayudaron a Jesús a integrarse gradualmente en la comunidad y aprender sus tradiciones, su tarea de los padres es guiar a sus hijos hacia una fuente espiritual que sacie su sed interior. Si no se les muestra este camino, siempre estarán buscando algo que llene ese vacío. Sin embargo, en el regreso de Jerusalén, Jesús se quedó atrás y no fue hasta el final del primer día que María y José se dieron cuenta de su ausencia. Imaginen la angustia de buscar a un niño pequeño perdido en una gran ciudad. No era un simple descuido, sino el resultado de un malentendido. Es un recordatorio de que incluso en las mejores familias ocurren malentendidos y que el amor no excluye momentos de incertidumbre o conflicto. María y José iniciaron una búsqueda desesperada, primero entre los peregrinos y luego regresando a Jerusalén. Para ellos, la pérdida de Jesús era algo inimaginable. Su preocupación era genuina, pero también nos muestra algo muy profundo. Un hijo no deja de ser amado, incluso cuando causa preocupación o ansiedad. Ser padre o madre no se limita a los momentos de alegría y ternura. También implica paciencia, sacrificio y un amor incondicional, incluso cuando los hijos comienzan a afirmar su propia identidad. La actitud de Jesús en esta historia nos da una clave para entender el momento. Él no estaba realmente perdido. Sabía exactamente dónde estaba, en la casa de su padre. Este acto no fue una travesura infantil, sino una búsqueda intencional. Jesús estaba comenzando a descubrir quién era, cuál era su misión y su relación única con Dios. Por otro lado, este momento fue una lección para María y José y para todos los padres. Los hijos necesitan espacio para explorar el mundo y encontrarse a sí mismo. Cuando un niño se siente seguro del amor de sus padres, no teme alejarse para descubrir y aprender. Sin embargo, este proceso puede ser muy doloroso para los padres, porque implica soltar, confiar y aceptar que sus hijos no les pertenecen. Cuando finalmente encontraron a Jesús, su primera reacción fue preguntar: ¿por qué nos has hecho esto? Y la respuesta de Jesús, aunque desconcertante,
revela su conciencia de su identidad y misión. ¿No sabía en qué debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Este diálogo marca un punto de inflexión. María y José no entendieron del todo lo que quería decir, pero sabiamente no lo retaron. Si lo hubieran hecho, podrían haber apagado la chispa de ese momento crucial en la vida de Jesús, un momento de autodescubrimiento espiritual. María, en su profunda fe y sabiduría, guardó estas palabras en su corazón y reflexionó sobre ellas. Este gesto nos enseña la importancia de escuchar. Escuchar no solo las palabras de su Hijo, sino también sus silencios, sus inquietudes y sus deseos. Los padres están llamados a buscar las verdaderas razones detrás de los actos de sus hijos, en lugar de apresurarse a juzgarlos o retarlos. A pesar de la angustia inicial, este episodio fortaleció el vínculo entre Jesús y sus padres. Jesús pudo comprender cuánto lo amaban María y José, y ellos reconocieron la singularidad de su Hijo. Este mutuo entendimiento les permitió dar a Jesús el espacio que necesitaba para crecer, aunque eso significara aceptar que estaba creciendo y alejándose de ellos. Este episodio también nos recuerda una gran verdad. Cada día los hijos son menos de sus padres y más de sí mismos. Desde el momento del nacimiento comienza un proceso de separación que culmina en la madurez. Los padres que intentan aferrarse demasiado a sus hijos pueden terminar sofocando su crecimiento y perdiendo la oportunidad de experimentar un amor más auténtico y libre. Cuando hablamos de un buen hijo, muchas veces nos referimos a alguien obediente o sí, pero Jesús nos enseña que la obediencia no es la mayor de las virtudes. Su permanencia en el templo no fue un acto de desobediencia, sino una afirmación de su identidad y misión. En el templo, Jesús comenzó a encontrarse a sí mismo como el Hijo de Dios. Y este descubrimiento lo llevó a un mayor entendimiento de su propósito. La historia de Jesús en el templo no es solo sobre él, también es un llamado para nosotros. Así como Jesús comenzó a encontrarse a sí mismo en la casa de su Padre, nosotros también estamos llamados a buscar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Este descubrimiento no ocurre de manera automática, requiere reflexión, oración y apertura al plan de Dios. La familia cristiana juega un papel fundamental en este proceso. Es en el seno de la familia donde aprendemos las primeras lecciones de fe, amor y servicio. Una familia unida a Jesús puede ser un lugar donde sus miembros descubren su vocación y su propósito en la vida. Jesús en el templo nos enseña que el crecimiento espiritual y personal a menudo surgen de los desafíos y malentendidos. Nos invita a confiar en Dios, a escuchar con paciencia y a dar espacio a quienes amamos para que crezcan y se desarrollen. Que esta reflexión nos anime a buscar en nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios y a crear en nuestras familias un ambiente donde todos puedan encontrarse a sí mismos en el amor de Dios.